Bendiciones en este día y quisiera compartir acerca de uno de los valores del reino en este día. Y para eso quiero remitirme a la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 15, en la parábola del Hijo Pródigo. Desde el versículo 11 al versículo 32, la palabra nos habla del Hijo Pródigo. Y hay tres personajes que se destacan allí, es el hijo pródigo, el hermano mayor y el padre. Y uno de los valores que quiero rescatar en este día es la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y uno de los valores del reino es ser misericordiosos, tener misericordia. Nosotros en este pasaje vemos acerca del hijo pródigo como viene y reclama la herencia a su padre, ya no quiere vivir bajo la vigilancia del padre, bajo las leyes, de las reglas de la casa del padre, en una actitud arrogante y desafiante, le pide a su padre que le dé la parte de los bienes que les corresponde, y el padre, con un corazón generoso, amoroso, decide darle al hijo menor la parte de los bienes que les corresponde. Y la Biblia nos relata que el hijo se fue lejos, a una provincia apartada, lejos del control del padre, lejos de la mirada del padre, lejos totalmente del padre, en una vida alejada de él. Y dice la Biblia que vivió y derrochó y malgastó todo lo que le había sido dado. Vivió perdidamente, malgastando todos los bienes que había recibido. Vivió a su manera, hizo las cosas a su manera y terminó tocando fondo en su vida. Y, y perdió todo lo que le había sido dado. Y nosotros vemos en este pasaje que en cierta oportunidad, al tocar fondo, al llegar a estar como un esclavo sin tener nada, a punto de perecer de hambre, dando de comer a los cerdos en un trabajo que era deshonroso, totalmente desagradable para él, él recapacita y dice: ¿qué hago yo en esta situación? ¿Por qué me encuentro en este estado? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? Y recuerda la casa del padre: si en la casa de mi padre todos los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y prepara una confesión, y en un corazón de arrepentimiento, considerando y evaluando las malas decisiones que había tomado, decide volver a la casa del padre. Y él prepara una confesión y en esa confesión dice: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y comienza su retorno a la casa. Y lo que quiero destacar en este día es acerca de la misericordia del Padre. Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia es uno de los valores del reino de Dios. Es poder tener ese corazón misericordioso, es compadecerse, es tener empatía, es sentir el dolor de la miseria, de las situaciones del otro, del dolor que está pasando el otro. Y realmente poder ofrecer misericordia es algo que pertenece al corazón de nuestro Padre Dios. Y nosotros lo vemos, ¿no? Cualquiera otra persona podría haber dicho: bueno, se merece lo que está viviendo, se merece haber tocado fondo, son las consecuencias de sus malas decisiones, que sufra por ese estado, y tener una actitud totalmente cerrada a la condición de este joven. Pero el corazón amoroso y misericordioso de Dios es manifestado en esta parábola. Y nosotros vemos la expresión de misericordia de Dios, porque la misericordia se expresa, la misericordia tiene la manifestación expresiva, y lo vemos en los ojos del Padre. La Biblia dice: lo vio aún cuando venía lejos, lo vio en el estado en que estaba, lo vio desamparado, lo vio despojado, lo vio tal vez con una convicción de arrepentimiento. Yo creo que vio esa actitud en el Hijo. Y nosotros
en esta palabra podemos ver los ojos de misericordia del Padre. Su misericordia es grande. Allí lo vio cuando estaba lejos, lo vio miserablemente perdido, lo vio despreciable como estaba este muchacho, y los ojos de amor de Dios tuvieron una expresión de misericordia. Ustedes saben que uno manifiesta, alguna vez se ha dicho que los ojos hablan. Los ojos hablan, los ojos tienen un lenguaje que pueden ser un lenguaje de aceptación, un lenguaje de rechazo, un lenguaje de amor, un lenguaje de ira, un lenguaje de misericordia o un lenguaje de juicio. Uno con la mirada puede expresar realmente hacia otra persona y hablar sin palabras. Pero lo que este joven encontró en el Padre fue ojos de misericordia. Ojos de misericordia. Y la expresión del Padre son expresadas. Dice que lo vio. Y dice que en ese verlo su corazón dice que se conmovió. Fue conmovido a misericordia. Y el corazón del Padre es un corazón de misericordia. La misericordia es el resultado de la acción del amor de Dios frente a la miseria humana. Es el resultado del corazón del amor de Dios frente a la miseria humana. Aunque el pecador es causante de su propia miseria, Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y nosotros vemos que todo su corazón se compadeció. La Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, misericordia, tuvo piedad de ellas. La expresión de Dios y de este reino de amor se expresan. Lo vio, dice, fue movido a misericordia y corrió a su encuentro. Los pies de misericordia de Dios. No esperó que el Hijo llegara hacia él, sino que corrió a su encuentro cuando aún él estaba lejos. Qué maravilla es ver el amor de Dios corriendo al encuentro de un ser necesitado, de un ser acabado, de un ser que había tocado fondo, de alguien que no había tomado malas decisiones, de alguien que había de alguna manera el resultado de su situación actual eran las malas decisiones, la rebeldía, el derecho de creerse, de hacer con su vida según le parecía. Pero aquí él corrió al encuentro cuando estaba lejos. Tal vez el hijo retardaba en su llegar, sus pasos eran lentos, de frustración o de no saber cómo sería ese encuentro, pero allí el padre corre a su encuentro. Y la Biblia dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo abrazó y lo besó. Toda la expresión de la misericordia es abrazar a este joven necesitado. El abrazo fue una señal de aceptación. Un abrazo fue la señal de volver a la casa del Padre como una persona que era recibida, que era acobijada, que era abrazada. Los brazos del amor del Padre. Y dice que lo besó también. Dios es un Dios misericordioso y es un Dios de afecto. Es un Dios que manifiesta su afecto hacia la humanidad, hacia cada una de nuestras vidas. Dios es un Dios de misericordia. Tal vez en ese beso, aun cuando ese joven ni siquiera podía llegar a terminar su confesión diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, el Padre lo abraza y lo besa. Ese beso era un beso de perdón, ese beso era un beso de reconciliación, ese beso era un beso de paz. Porque aquel que viene arrepentido al Señor, aquel que reconoce sus faltas, aquel que se vuelve a Él de todo su corazón, encontrará en Dios la expresión de misericordia, de un Dios que mira y no juzga ni condena, de un Dios que es movido a misericordia en su corazón, de un Dios que corre al encuentro de una persona necesitada, de un Dios que abraza y de un Dios que besa. Toda la expresión de Él es de misericordia. Y nosotros también vemos cómo Él manifiesta y no hay una sola palabra de reproche, no hay una sola palabra de reprensión.
Ni siquiera puede terminar la confesión este muchacho arrepentido diciéndole que le ponga como jornalero, cuando el Padre manifiesta también su misericordia en dones, porque es recibido con los derechos de un hijo, es recibido con los derechos de un heredero. Todo el pecado es olvidado en su totalidad. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y que echas en el fondo de la mar todos los pecados? Y ese gran amor tuyo no vuelve a usar esa falta como un reproche, sino que tú tienes un corazón de misericordia. Y Dios va a expresar su misericordia no solamente a través de expresiones emocionales, físicas, de actitudes, sino de dones, de regalos de Dios. La Biblia dice que tomó el mejor vestido, le sacó los harapos, la vestidura que él tenía y lo vistió con lo mejor. Le dio el mejor vestido, le dio el mejor anillo, le dio el mejor calzado. Le dio lo que este muchacho necesitaba. Misericordia es eso. Misericordia es no dar lo que se merece. Misericordia es dar lo que necesita. Y lo que el Padre le dio a este muchacho no era lo que él merecía, sino lo que necesitaba. Eso es misericordia. Dios es un Dios de misericordia, que no nos da lo que nos merecemos, nos da lo que necesitamos. Y en la expresión de misericordia Él manifiesta su don. Y también se expresa con gozo y con alegría, porque la Biblia dice que Él hace fiesta por ese hijo que estaba perdido y fue hallado, por ese hijo que estaba muerto y había revivido. E hizo matar el becerro gordo y dijo: alegrémonos, hagamos fiesta, porque este mi hijo perdido era y ha sido hallado, estaba muerto y ha revivido. Creo que uno de los valores del reino es la misericordia. Misericordia. Es lo contrario a lo que tuvo el hermano mayor. El hermano mayor no tuvo misericordia. Dijo: ¿cómo es posible que mi padre lo reciba así? Yo siempre he estado con mi padre, nunca ha matado un cabrito para mí. Y comienza a decirle, a juzgar, dice: este que ha malgastado todos sus bienes con ramera y ha vivido perdidamente. Comienza a de alguna manera a marcar los defectos, a marcar los pecados, a marcar los errores de su hermano menor. Lejos de tener un corazón de misericordia, tenía el hijo mayor. Y dice: este tu hijo, ni siquiera lo considera mi hermano. No se puede alegrar, no se puede gozar con su hermano menor que había recapacitado y había vuelto a casa. Creo que uno de los valores del reino es tener misericordia. Es lo que tuvo el buen samaritano, ojos de misericordia, cuando vio la necesidad. Muchos que pasaron de largo, dice la palabra, cuando él lo vio a este hombre tirado en el camino, maltrecho, dice que fue movido a misericordia. Y cuando la misericordia se manifestó en él, comenzó a tener expresiones de misericordia, porque comenzó a sacar las vendas, el aceite, el vino, y comenzó a curar a aquel que necesitaba ser atendido. Y la Biblia dice que también lo llevó al mesón y pagó, sacó de su dinero, sacó su denario e invirtió para que este hombre que estaba en el camino fuera totalmente restaurado y recuperado. Y aún su acción de misericordia no terminó con el acto de poder verlo, de poder curarlo, de poder llevarlo a mesón, sino que dijo: volveré y si en algo hubieras gastado te lo voy a pagar, y seguramente para ver que esta persona había sido totalmente recuperada. Quiera Dios que nosotros como iglesia podamos tener este valor del reino que es la misericordia. Porque creo que vienen tiempos en que muchos pródigos regresarán a la casa. Muchos hijos que en un momento tomaron sus bienes y se fueron para vivir lejos y han vivido perdidamente y han malgastado. Pero es la hora en que los pródigos volverán a casa. Y la iglesia tiene que tener ese valor de la misericordia. Tiene que mirar con ojos de misericordia para poder ver la condición en la que llegan y el corazón ser movido a misericordia.
Tiene que correr para recibir en amor a aquellos que vienen deshechos, aquellos que vienen frustrados, aquellos que vienen realmente necesitados. Tiene que tener brazos de misericordia para abrazar a los que emocionalmente, espiritualmente, físicamente vienen en necesidad. Tiene que tener un afecto de misericordia. Tiene que invertir de los dones que hemos recibido para restaurar las vidas en amor de los que vienen destruidos. Y tiene que haber el gozo de esa misericordia, porque hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque hay gozo en el cielo cuando la manifestación de la expresión de misericordia de Dios es revelada a través de la iglesia en una sociedad que necesita conocer, experimentar el amor y la misericordia de Dios. Misericordia es lo que en este tiempo se necesita. Poder tener ojos de misericordia, corazón de misericordia, pies que corren para recibir, abrazos que se extienden para consolar y poder dar de lo que tenemos para poder restaurar y dar consolación y fortaleza al que viene caído y destruido. Uno de los valores de del reino de Dios es la misericordia. Quiera Dios que en este tiempo la iglesia pueda manifestar la misericordia de Dios, porque es algo que hemos recibido de Dios. Y en la medida que nosotros hemos recibido misericordia, también nosotros debemos manifestar la misericordia. Así como Él ha manifestado la misericordia en nosotros, nosotros debemos manifestarlo con nuestros hermanos, con los que vienen, con los caídos, con los agobiados, con los que han tocado fondo, con los que vienen al encuentro de Dios, que puedan hallar en la iglesia del Señor la misericordia. Su misericordia es más grande que los cielos, su misericordia es más grande que la tierra. Su misericordia se revela en ti y en mí por el amor de Dios que ha colocado en nuestros corazones. Dios te bendiga